La solidaridad se multiplica, hay iniciativas en todo el mundo, sería muy complicado hablar de todas, pero destacar, por ejemplo, la de México, donde no solamente el gobierno de México, que vamos a decir que está, bueno, está chantajeado, está amenazado por el gobierno de Donald Trump, si envía petróleo, le ponen aranceles a todos sus productos, dice el gobierno mexicano que está en un proceso de negociación, pero en todo caso ha enviado ya varios buques de ayuda humanitaria que se está repartiendo entre la población más vulnerable de Cuba, pero también en la sociedad civil y en el movimiento de solidaridad y en el movimiento de cubanos residentes en México, una asociación muy importante, la que hay en México, de la inmigración patriótica. Bueno, pues están recopilando, leo aquí, centro de acopio en el Zócalo ha reunido 6 toneladas de productos para Cuba. Esto era hace unos días. Se ha recopilado muchísimo más. Luego el gobierno mexicano, entiendo, va a facilitar los envíos. También desde Argentina, campaña solidaria, Cuba cuenta conmigo, en la que se están recogiendo fondos para comprar paneles solares, insumos médicos y alimentos. Bueno, son algunas de las iniciativas, pero hay muchísimas más en todo el mundo. Está la organización Medicuba Europa con varios proyectos de energía solar, ONGs, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba en el Estado español, con muchas iniciativas. Hace poco veíamos salir 2 contenedores desde el País Vasco, también en una iniciativa de un importante sindicato, LAB, con la Asociación Euskadi Cuba. Bueno, hay muchas iniciativas, sin duda. Cuba no está sola, y hoy menos que nunca. No, no, jamás. Además, el ejemplo de Cuba, que es lo que quiere derrotar el imperialismo de los Estados Unidos, está vivo en esas manifestaciones de solidaridad. O sea, la solidaridad con Cuba, de pueblos conscientes que tienen humanidad y que tienen empatía para con el pueblo cubano, está presente y hoy más que nunca es necesario. Hay que, entre todos y todas, derrotar la política criminal del imperialismo de los Estados Unidos y llamarlo por su nombre. Basta de hipocresía, basta de chantaje, basta de mentira, de manipulación, de desinformación. Entonces, ha utilizado la desinformación, voy a quedarme ahí, como un arma de guerra. El País. No, no. Diario Español El País. Lázaro, ¿qué tal? Creo que leíste Sí, unas no, cuantas es páginas, que ¿no? no, lo tengo y lo voy a traer y para que lo vea las personas que nos ven, para que lo vean las personas que ejercen una Qué solidaridad vergüenza permanente con el El pueblo País. cubano. Es Qué increíble, vergüenza El increíble. País. El país Vergüenza. en la primera hoja aparece un dibujo de Donald Trump y un titular grande de asfixia. O sea, todo el escrito, tanto de esa página, son 5 páginas dedicadas a eso. Es de una alegría, de un apoyo a la política que está llevando a cabo el imperialismo de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Pero Hay gente que dice que el país es progresista. progresista, ya lo verás, es que se me ha Es una quedado. vergüenza, Es una increíble, vergüenza. es increíble. Sí, asfixia, o sea, Trump asfixia a Cuba, o sea, un titular, pero bueno, muy realmente indignante, grosero y alineado a una política indudablemente criminal, indudablemente genocida, violatoria de todos los derechos, de todos. Pero ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de determinados elementos, de sectores dentro de digamos, del entramado económico, cultural, político del Estado español, cuando yo no he visto ni he leído un mensaje contundente contra el genocidio en Gaza? No lo he visto, no lo hemos visto, ni los politiqueros de la Unión Europea, los que tienen su lupa puesta en Cuba y lo que pasa en Cuba, como lo que pasa en Venezuela, pues
ese genocidio del régimen sionista israelí contra el pueblo palestino, no vemos ninguna proyección fuerte de basta ya de genocidio, de crimen contra la humanidad. Y no solo el pueblo palestino, es extensivo a la humanidad. Entonces, en el caso de Cuba, pues uno dice, bueno, si esta gente no son capaces de exigir y implementar medidas para terminar con esa barbarie, con ese genocidio, ¿qué podemos esperar los cubanos? ¿Sí? No. Si el pueblo cubano depende del apoyo de la Unión Europea, lo tiene bastante. Pero la Unión Europea, yo entiendo que es una entidad democrática, es sí, libre y no está sometida. Representa la democracia, como también Estados Unidos, claro. Ah, mira. Oh. Cuando la democracia mata de esta manera, digo la democracia entre comillas, cuando el régimen sionista asesina de esta manera a cientos de miles de personas y la democrática Europa no dice nada, o si dice algún gobierno suelto, lo dice, pero no hace nada, ¿qué vamos a esperar que digan o hagan en favor del pueblo cubano, que todavía no está cayendo a pedazos? Quiero decir, no lo están matando con bombas, pero lo están matando por falta de medicamentos, por ejemplo.